En el día de hoy te voy a contar la historia de uno de los actos más sangre fría jamás captados en cámara. Así es, vamos a hablar de cómo realmente sucedieron los abusos por parte de este profesor de karate llamado Jeffrey Doucet y el cómo Gary Plauché, el padre de una de sus víctimas, se armó de valor y decidió tomar la justicia por sus propias manos. También en este video conoceremos qué pasaba por la mente de Gary al hacer este acto de venganza, ya que mucha gente por internet suele decir que haría lo mismo en su posición, pero pocos tendrían el valor de hacerlo, y por esto mucha gente salió a decir de que Gary debía ser encarcelado, ya que él también técnicamente rompió la ley, y por esto y otras polémicas más, este caso es tan complicado, y tú al conocer el contexto de esta historia, eres libre de opinar si Gary debe ser considerado como un héroe o un villano. Gary Plauché nació un 10 de noviembre de 1945 en Baton Rouge, Luisiana, criándose bajo los valores tradicionales de esa época. Años más tarde sirvió por un corto periodo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, obteniendo el rango de sargento primero. Después de dejar el ejército, Gary se convertiría en un vendedor de equipos electrónicos y en camarógrafo para una estación de noticias. Y así, por encima, se puede ver que Gary tuvo una vida normal. De la forma tradicional, él en sus 20 se casó con una mujer llamada June y con ella tendrían 3 hijos y una hija. Pero con el pasar del tiempo, la relación fue desmoronándose y Gary y su esposa se separaron. Por este tiempo, 3 de los 4 hijos de los Plauché estaban tomando clases de karate con un instructor y ex miembro de la marina de nombre Jeffrey Doucet. Este tenía 25 años y un gran carisma. Esto hacía que hasta la gente a la que no le interesaba el karate le encantara ver clases con él. La comunidad confiaba plenamente en Jeffrey. Él disfrutaba pasar el tiempo con los niños y a ellos también les gustaba estar con él porque aparte de verlo como una figura digna de admiración, lo veían como un gran amigo. Tanto Gary como June admiraban el buen maestro que era Jeffrey con sus hijos. Él hasta había logrado hacer clasificar a 5 niños a competencias importantes y uno de estos niños era uno de los hijos de Gary y June. Este ganó un trofeo y cuando los reporteros locales entrevistaron a la gente que conocía a Jeffrey en algunos de estos eventos, no podías escuchar más que buenas palabras hacia el profesor. Y por eso nadie llegaría a sospechar cómo es que él estaba manipulando de sus estudiantes a espaldas de todos. Estos actos abominables por parte de Jeffrey eran muy sutiles. Él, por supuesto, no quería revelar sus intenciones hasta estar seguro de haber encontrado a la víctima ideal. Y ese terminó siendo Jody Plauché, de 10 años. Gary y June en un principio no tenían idea de lo que estaba viviendo su hijo. Hasta June llegó a mencionar que Jody dejó el fútbol y el baloncesto para poder pasar más tiempo en el dojo de Jeffrey. Y por esto se cree que estos actos por parte del profesor estuvieron sucediendo a lo largo de un año. Gary era un hombre de carácter fuerte y muy cuadrado, por lo que se cree que Jody vio en Jeffrey algo así como una figura paterna, quien a la vez era alguien alegre y permisivo. Por eso mismo, el pequeño siempre tuvo un gran apego hacia él, y como Jeffrey sabía cómo manipular, Jody nunca pudo identificar qué era lo que estaba sucediendo. Para el joven, él era solo su maestro y mejor amigo. Con el divorcio de Gary y June, Jeffrey aprovechó para hacer más acto de presencia dentro de la casa que ahora era de June, y acá se cree que él fingió un interés romántico en la madre con el fin de estar más cerca de Jody. Incluso se dice que la relación entre Jeffrey y June llegó varias veces a lo íntimo, pero hay conocidos que niegan esto porque June era una madre muy devota a su familia y que ella no pudo hacer eso tan pronto tras la separación, que se cree que lo que la llevó a eso fueron los celos constantes de Gary. Sin embargo, a todo esto, era muy raro que después del divorcio, Jeffrey se mostrara muy metido en hacer apoyo moral y este empezaría a pasar más tiempo con los niños como nunca antes lo había hecho. Seguramente porque si hacía lo mismo previamente, hubiese activado las alarmas en Gary. Para este momento, Jeffrey había llegado hasta el nivel de pasar la noche en la casa de los Plauché, y en este momento esto le molestó a Gary, ya que era como que si este hombre había suplantado su identidad como padre y esposo, y a ojos de la gente, este estaba haciendo un trabajo mejor que él. Al poco tiempo llegaría a oídos de Gary que varios padres habían retirado a sus hijos de las clases de Jeffrey porque habían comenzado a percibir conductas extrañas con él en respecto a su actitud con los niños, y aunque no hubo acusaciones formales, los rumores empezaron a esparcirse. Sin embargo, este comportamiento del profesor se justificaba con el "no te preocupes, él solo es amable y cariñoso con todos por igual".
Jeffrey también tenía un gran historial de estafar a decenas de clientes con artículos deportivos que nunca llegaban, y una mañana de febrero de 1984 finalmente decidió hacer su movida más arriesgada. Esta vez Jeffrey recogió a Jody diciéndole a su madre que llevaría al niño a ver la instalación de una alfombra, que era su otro trabajo aparte del dojo. Una vez en el auto, Jeffrey le pregunta a Jody: ¿quieres ir a California? A lo que el niño le dice que sí, y el profesor responde: bien, no quiero que la gente piense que te estoy llevando a la fuerza. De esta manera, la salida que se suponía que iba a durar solo 15 minutos se convirtió en un secuestro en el que Jung no supo nada de su hijo hasta 4 días después, día en el que Jeffrey la llamó pidiéndole que se llevara consigo a sus otros hijos a California para vivir todos juntos. Aquí la mujer se dio cuenta de lo enfermo que estaba este hombre y del grave error que había cometido al confiar en él. Jung de inmediato alertó a la policía por el secuestro de su hijo y todos estaban alarmados. Jeffrey hacía las llamadas de distintos teléfonos públicos, pero por su ubicación se confirmó que sí estaba en California. Y Jung, viéndose incapaz de poder hacer algo, condujo hacia la casa de uno de los familiares de Jeffrey, los cuales le comentaron que sí, que por un momento Jeffrey había llegado con el niño a la casa, pero que desconocían su paradero actual. Y lo que había pasado en realidad era que Jeffrey solo fue a la casa para dejar su auto, y así se fue a California con el niño en autobús, lugar donde estuvo con él durante una semana entera. La policía y Gary no entendían cómo Jung había permitido que pasara eso, y ella comentó que no dudó en los motivos de Jeffrey porque él se había ganado su confianza al convertirse en un apoyo muy importante durante el proceso del divorcio. En el camino, Jeffrey se afeitó la barba y tiñó el cabello de rubio de Jody a un color negro, ya que quería hacerlo pasar como su propio hijo mientras se escondía de la policía que poco a poco le seguía el paso. Por estos momentos, estos se hospedaron en un motel barato en Anaheim, California, y esto continuó hasta que Jody le pidió llamar a sus padres, a lo que Jeff accedió. En esta llamada se notaba a Jody algo confundido, pero como repito, él debido a la manipulación seguía viendo a Jeffrey como su mejor amigo, y gracias a esta llamada la policía pudo rastrear la ubicación del motel y el 29 de febrero de 1984 se logró arrestar a Jeffrey Doucette. Tras esto, Jody sí que se asustó y le pedía a los oficiales de que por favor lo dejaran estar al lado de Jeff. Al día siguiente el niño fue devuelto a su familia en Luisiana, pero Gary, al escuchar los informes de que Jeffrey en efecto había abusado de su hijo, hizo que recorriera por todo su cuerpo una sensación de impotencia de solo oírlo, así que se la pasó bebiendo alcohol durante días para asimilar esta tragedia. Esta noticia se la había dado un oficial de nombre Mike Barnett, quien era un gran amigo de Gary, y este comentó que ver la cara de su amigo al escuchar esto ha sido uno de los momentos más duros que ha vivido como oficial. Jeffrey en un principio negó las acusaciones que tenía en contra, pero tras la revelación de los exámenes físicos y psicológicos que revelaban los abusos en el niño, el profesor aceptó sus actos y procedió a revelar todos los detalles grotescos de lo que había hecho con Jody, y tras enterarse de esto, Gary exclamó: «Mataré a ese hijo de p***». Por todo el mal viaje que le trajo este episodio, Gary pasó los siguientes días dentro de un bar llamado The Cotton Club, en donde se la pasaba tomando y preguntándole a la gente cuándo pensaban que Jeffrey podía ser enviado de vuelta a Baton Rouge para ser juzgado. Y un antiguo colega del canal de televisión de donde antes trabajaba Gary, desconociendo sus intenciones, le soltó que Jeffrey llegaría al aeropuerto el 16 de marzo a las 9:08 p.m. En efecto, esa noche el abusador fue trasladado en avión a Luisiana para ser juzgado, y para cuando llegó al aeropuerto de Baton Rouge, un equipo de noticias ya le estaba esperando para tener las primeras imágenes de este caso que estaba sonando mucho en la ciudad. Pero lo que nadie sabía es que frente a estas cámaras se encontraba el padre de la víctima en un banco de teléfonos públicos llamando a su mejor amigo. Gary, para pasar por desapercibido, llevaba una gorra de béisbol y unas gafas de sol, y para cumplir lo que había venido a hacer al aeropuerto, Gary tenía una pistola oculta en su cintura. Por políticas de la plataforma no puedo enseñar el video que hizo que este caso sea tan popular, así que se los voy a relatar. Mientras escoltaban a Jeffrey por el aeropuerto, los policías se cruzaron con el equipo de noticias que estaba grabando la escena, lugar por el que Gary sabía que iban a pasar.
En esto él, que aparentemente estaba enfrascado en su conversación por teléfono, con una velocidad y determinación increíble, sacó su arma y le disparó a Jeffrey en el lado derecho de su cabeza a distancia de quemarropa. Esto hizo que este cayera desplomado en el suelo. Acto seguido, Gary colgó el teléfono y bajó el arma. De esta manera, los agentes lo reconocieron al instante y procedieron a arrestarlo y a gritarle: ¿Por qué, Gary? ¿Por qué lo hiciste? A lo que Gary le respondió: si alguien le hiciera eso a tu hijo, tú también lo harías. Todo esto fue captado en vivo por televisión abierta, lo que hizo que se convirtiera en el tema del momento. A la mañana siguiente, Jung le cuenta a Jody qué era lo que había hecho su padre, y la primera reacción del niño de ya 11 años fue molestarse y echarse a llorar. Él no entendía por qué su padre había asesinado a su supuesto mejor amigo y por qué todo el mundo se refería a él como un héroe si era un asesino. Es más, este evento hizo que Jody quisiera romper todo lazo con su padre, cosa que mantuvo hasta muchos años después, porque él decía que Jeffrey solo merecía la cárcel y no la muerte. Pero Jody, en su visión del mundo, no contemplaba que la justicia seguramente le iba a dar una sentencia leve a su abusador y este iba a seguir en libertad. Y como el sistema tenía descontento al público con casos parecidos, lo que hizo Gary fue considerado como un acto heroico. Luego el niño, a escondidas de su madre e ignorando lo que le habían recomendado, logró ver el suceso en las noticias y lo grabó en una cinta VHS para verlo una y otra vez, obsesionándose con ello mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Pese a recibir atención médica de inmediato, Jeffrey Doucet entró en coma y murió al día siguiente. Esto hizo que se le acusara a Gary de asesinato en segundo grado y este no optó ir a que esto fue un homicidio involuntario, lo cual ponía al hombre en una posición de culpabilidad. Los testigos de lo ocurrido en el aeropuerto no podían creer lo que estaban viviendo, pero la mayoría de los entrevistados que conocían el contexto justificaban los actos de Gary diciendo: no es un asesino, es un padre que lo hizo por amor a su hijo y por su orgullo. Otro testigo que estaba frente al lugar de los hechos agregó: lo único malo es que no le disparó 2 o 3 veces en el estómago para que sufra. En la comunidad, Gary era conocido por ser una persona muy devota a la iglesia católica, al igual que muchos en su vecindario. Él no tenía un caso parecido de violencia o intento de homicidio, y pese a que su abogado decía que la voz de Cristo lo había obligado a apretar el gatillo, a ojos de la ley el asesinato seguía siendo un asesinato, por lo que Gary tuvo que ser juzgado y no se sabía si iba a salir libre o iba a ir a prisión. Por suerte, el abogado de Gary era muy bueno. Este demostró todo el juego de manipulación que había hecho Jeffrey, con los testimonios de los padres que habían presenciado sus comportamientos extraños y exámenes que le hicieron a Jody comprobaron que el profesor ponía a prueba a los niños para ver quién podía ser una víctima más fácil. El chico comenta que Jeffrey en los estiramientos podía llegar a tocar alrededor de las piernas y cuando llegaba a cierto límite decía: lo siento, no fue mi intención. Y este hombre poco a poco escalaba en sus barbaridades hasta hacer lo que terminaba haciendo, que ni siquiera me siento cómodo narrándolo. Ahora imagínate pensar que alguien le hizo eso a tu hijo, y este argumento llevó al abogado a catalogar esto como un homicidio justificable. A la vez, Jeffrey también había manipulado a Jung, porque él no dudó en ir a por todas durante el duro proceso de divorcio. Y esto, en conjunto al secuestro y el abuso, gracias a análisis psicológicos, se demostró que Gary había entrado en una profunda depresión, la cual mutó a un estado psicótico temporal en el que ya no era capaz de distinguir el bien del mal con respecto a qué debía hacer ante esta situación. Aún así, varias personas seguían cuestionando si Gary debía al menos cumplir una sentencia leve. Pese a todo este contexto y análisis psicológicos, la cosa pintaba a que Gary debía cumplir una sentencia de 7 años con libertad condicional de 5 años y 300 horas de servicio comunitario. Los ciudadanos de Baton Rouge no estaban de acuerdo con esto, hasta uno de ellos dijo: obtuvo justicia, además ahorró el dinero de los que pagan impuestos al liquidar a alguien como Doucet, ya que algún jurado de seguro lo habría soltado. El grado de la opinión pública estaba tan a favor de Gary que cuando llegó el momento de la sentencia, el juez decidió no enviarlo a la cárcel, pues hacer esto era injusto, y él estaba seguro de que Gary no tenía la intención de dañar a alguien más que el abusador de su hijo, que prácticamente no había riesgo de que cometiera otro crimen, por lo que enviarlo a prisión no ayudaría a nadie.
Sin embargo, pese a quedar en libertad, se notaba que psicológicamente Gary estaba tocado. Él nunca le volvió a hacer daño a alguien más por el resto de su vida, pero su hijo no le quería. Sí, en un momento Jody comenta que hicieron las paces, pero por las declaraciones del muchacho se ve que este juzgaba más las acciones de su padre que las intenciones del mismo. Una actitud cuestionable y que mucha gente le recriminó al joven por sus declaraciones, como que por ejemplo él ya de adulto decía entender lo que hizo su padre, pero que hubiese preferido que este hubiese brindado apoyo emocional a la familia en ese momento, en vez a que se jugara la vida por dispararle a Jeffrey. A sus 67 años, Gary concedió una entrevista en la que afirmó que se arrepentía de muchas cosas en su vida, pero no de haber matado a Jeffrey Doucet, y que si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer. En 2011 el veterano sufrió un derrame cerebral y murió en 2014 en un hogar de ancianos tras un segundo derrame. En su obituario se le describió como un hombre que veía la belleza en todo, que era un amigo leal para todos, que siempre hacía reír a los demás y que fue un héroe para muchos. Años después, en una entrevista, Jody Plautche revela una conversación que tuvo con su padre antes de su muerte, en la que él le dijo que tuvo el valor de hacer lo que hizo porque pensaba que se iba a morir, que tras enterarse de lo que estaba haciendo Jeffrey, no tenía más nada que perder, que no sabía muy bien cómo se iba a vengar, pero lo que sí sabía es que uno de los dos iba a morir esa noche.